Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, en este espacio que compartimos con tanta pasión y entusiasmo. Hoy prepárense para una dosis de pura emoción, de esas que te dejan con la boca abierta, el corazón latiendo a 1000 por hora y una sonrisa que no puedes quitarte de la cara. Porque el título que están viendo, Queremi Ande, el beso más apasionado que sorprendió a todos, no es para nada una exageración. Hoy vamos a desgranar uno de esos momentos icónicos, de esos instantes que se graban a fuego en la memoria colectiva de los fans, y que se convierten en leyenda. Ese instante en el que dos actores, que ya compartían una química innegable en pantalla, que nos hacían suspirar y soñar con cada mirada, decidieron llevar su conexión a un nivel completamente nuevo, y vaya si lo hicieron. Hoy vamos a hablar de cómo esa escena se gestó, qué significó para la trama, la evolución de los personajes, y por supuesto, de la reacción explosiva y masiva de sus seguidores. Si son amantes de las series turcas, de los dramas intensos, de las historias de amor que te atrapan desde el primer fotograma y te hacen sentir cada latido, este vídeo es, sin duda alguna, para ustedes. Y antes de sumergirnos en este apasionante tema, en esta montaña rusa de emociones que nos espera, no olviden hacer esa cosita que nos ayuda un montón a seguir creando contenido como este, que nos llena de energía y nos motiva a dar lo mejor de nosotros. Suscribirse a nuestro canal, unirse a nuestra comunidad y activar esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que compartimos. Ahora sí, abróchense los cinturones, pónganse cómodos y agárrense fuerte, porque esto se pone bueno, y mucho más de lo que imaginan. Para poder comprender la verdadera magnitud de este beso, de este momento que detuvo el tiempo para millones de personas, tenemos que retroceder un poco y ponernos en contexto. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que se han convertido en sinónimo de romance y éxito. O como los conocemos y amamos en la ficción, los inolvidables Serkan Bolat y Eda YLDZ, los protagonistas de la serie turca que conquistó el mundo, Senkalkam, que en español se tradujo, de manera muy acertada, como Lofi Sinder. Y créanme, el título no podría haber sido más profético. Esta serie no se convirtió en un fenómeno global de la noche a la mañana. Su éxito fue un cóctel perfecto de una historia romántica cautivadora, giros argumentales sorprendentes que nos mantenían al borde del asiento, y por supuesto, y muy especialmente, la química avasalladora, eléctrica palpable, entre sus dos protagonistas. Desde el primer episodio, la tensión entre Serkan y Eda era una fuerza de la naturaleza. Sus miradas cargadas de significado, sus roces accidentales que parecían orquestados por el destino, sus discusiones llenas de doble sentido, de chispas, de esa guerra fría de sentimientos, todo, absolutamente todo, indicaba que algo grande, algo monumental, estaba a punto de suceder. La serie supo jugar magistralmente con las expectativas del público, construyendo una montaña rusa de emociones, de acercamientos y alejamientos calculados, de malentendidos que parecían insuperables y reconciliaciones que nos devolvían la esperanza. Y en medio de toda esta vorágine de sentimientos encontrados, de sueños rotos y esperanzas renovadas, llegó ese beso. Pero ojo, no fue un beso cualquiera, señores y señoras. Fue el beso que todos estábamos esperando, el beso que la trama misma estaba gritando a gritos desde hace muchísimos episodios, pero que al mismo tiempo, llegó de una manera tan orgánica, tan espontánea, tan cargada de sentimiento puro y sincero, que tomó a muchos por sorpresa. ¿Recuerdan esa escena en particular? Si son fans, si vivieron la serie con la misma intensidad que nosotros, la respuesta es un rotundo sí. Probablemente la tienen grabada en su memoria visual, porque se viralizó en cuestión de minutos, se compartió hasta el infinito y más allá en todas las redes sociales. Fue un momento de quiebre, de superación de obstáculos que parecían muros de concreto, de esa rendición incondicional ante un sentimiento que ya no se podía, ni se quería, negar más. Serkan, el arquitecto frío calculador con una coraza de acero emocional, aparentemente inalcanzable y con el corazón cerrado a cal y canto, se derritió, se desmoronó ante la intensidad, la perseverancia y la luz de Eda. Y Eda, la joven, vibrante, soñadora y talentosa estudiante de arquitectura, esa chispa de vida que entró en la existencia de Serkan, finalmente encontró la valentía, la fuerza, para expresar todo el amor que sentía, todo el anhelo, toda la esperanza que había depositado en él. El beso no fue un recurso barato para subir el rating, no fue un movimiento calculado por los productores. Fue la culminación natural, la explosión de todo un viaje emocional, un punto de inflexión crucial en su relación que resonó profundamente, de una manera casi catártica, con la audiencia.
Analicemos un poco más a fondo el impacto de esta escena, porque no fue solo un beso, fue una declaración, una promesa, un renacimiento. En una serie donde la tensión romántica se había construido meticulosamente con cada mirada, cada roce, cada palabra con doble sentido, durante tantos y tantos episodios, este beso representó la explosión de toda esa energía acumulada, de toda esa anticipación. Fue la recompensa perfecta para los fans que habían invertido emocionalmente en la pareja, que habían sufrido con sus separaciones, que habían celebrado sus pequeños avances. Fue la validación de sus sentimientos, la confirmación de que a pesar de todos los obstáculos, de todas las mentiras, de todas las confusiones, Serkan y Eda estaban destinados a estar juntos. La forma en que Kerem Bürsin y Hande Erçel interpretaron esa escena fue sencillamente magistral. Se notaba la entrega total, la vulnerabilidad que se despojaba de sus personajes, la pasión contenida que finalmente se liberó con una fuerza arrolladora. No se trataba solo de labios tocándose, no era un simple gesto físico. Se trataba de dos almas conectándose a un nivel profundo, de la aceptación de un amor que había luchado por florecer, de la comprensión mutua, de la rendición ante un sentimiento que los había transformado. Las cámaras cómplices de este momento capturaron cada detalle, desde la vacilación inicial, ese instante de duda y anticipación, hasta la rendición total, el abrazo de dos corazones que finalmente encontraban su puerto seguro. Nos permitieron sentir la intensidad de ese momento como si estuviéramos ahí, respirando su mismo aire, sintiendo la misma electricidad. Y por supuesto, hablemos de la reacción del público, porque fue algo que superó todas las expectativas. Las redes sociales explotaron, se inundaron de comentarios apasionados, de memes ingeniosos, de vídeos editados con esta escena como protagonista indiscutible. Los fans estaban extasiados, eufóricos. Compartían su alegría desbordante, su emoción incontenible, su alivio palpable por ver finalmente a sus personajes favoritos dando ese paso tan esperado, ese salto al vacío del amor. Se hablaba sin cesar de la química perfecta, de esa conexión magnética entre Kerem y Hande, de cómo lograban transmitir tantas emociones, tantas historias, con solo una mirada, un gesto sutil, una respiración profunda. Para muchos este beso no solo fue un momento cumbre de la serie, un punto álgido que elevó la trama a nuevas alturas, sino también un reflejo de la conexión que ellos sentían con los actores, una especie de complicidad que trascendía la pantalla, que los hacía sentir parte de esa historia. Se crearon debates acalorados, teorías conspirativas sobre el guión, y por supuesto, la esperanza latente y alimentada por miles de fans de que esa química tan palpable en pantalla se tradujera también en la vida real, alimentando aún más la leyenda de esta pareja, de Serkan y Eda, de Kerem y Hande. Pero, ¿qué hizo que este beso fuera tan especial, tan inolvidable, tan icónico? Más allá de la química indudable de esa conexión que se sentía hasta el otro lado del planeta entre Kerem y Hande, fue la forma en que la escena fue escrita, dirigida y actuada. No se sintió forzado ni artificial, ni un simple recurso para generar expectación. Fue orgánico, una consecuencia lógica, casi inevitable, de las emociones que se habían estado gestando, cocinando a fuego lento durante tantos episodios. Serkan, que a menudo luchaba por expresar sus sentimientos, que se escondía detrás de su frialdad y su lógica, finalmente se dejó llevar por la corriente del amor. Eda, que siempre fue más abierta, más apasionada, más valiente en sus emociones, encontró el momento perfecto para demostrar la fuerza inquebrantable de su amor, para romper las barreras que Serkan se imponía a sí mismo. Fue un beso que validó la vulnerabilidad de Serkan y la perseverancia inagotable de Eda. Fue la confirmación rotunda de que el amor, cuando es verdadero, cuando es profundo y sincero, tiene el poder de derribar todas las barreras, de curar todas las heridas, de transformar dos vidas. Y eso, queridos amigos, es algo que siempre nos conmueve profundamente, que nos hace creer en la magia del amor. Analizando el impacto de la serie en general, Senkal Kapm logró conectar con audiencias de diversas culturas, de países y continentes muy diferentes, gracias a la universalidad de sus temas. El amor, por supuesto, en su forma más pura y apasionada, pero también la ambición, la amistad, la superación de adversidades, los sueños que parecen imposibles y la lucha por alcanzarlos. Y dentro de esa narrativa rica y compleja, la historia de amor de Serkan y Eda se convirtió en el corazón latente de la producción, el motor que impulsaba cada episodio. Los giros inesperados que nos dejaban boquiabiertos, los momentos divertidos que nos hacían reír a carcajadas y, por supuesto, esos momentos románticos intensos que nos hacían suspirar y soñar, mantuvieron a los espectadores pegados a la pantalla, semana tras semana.
Y el beso, ese beso apasionado, sorprendente y transformador, fue la guinda del pastel, el momento cumbre que consolidó a la pareja como una de las favoritas de la televisión turca, y que elevó la serie a niveles de popularidad estratosféricos, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Ahora, pensando en lo que esto significa para el futuro de las series turcas y su proyección internacional, momentos como este, cargados de tanta emoción y autenticidad, demuestran el poder innegable de contar historias que resuenan emocionalmente con la audiencia, que tocan las fibras más sensibles del corazón humano. La habilidad de los guionistas para construir personajes complejos, con matices, con miedos y anhelos, y relaciones creíbles, llenas de altibajos, y la entrega total de los actores para dar vida a esas emociones con tanta pasión y verdad, son la clave del éxito. Kerem Bürsin y Hande Erçel no solo interpretaron a Serkan y Eda, se convirtieron en embajadores de esta narrativa, y su conexión en pantalla, culminada en ese beso legendario, se convirtió en un sello distintivo de la serie, en un símbolo de lo que el amor puede lograr. Es un recordatorio poderoso de que el amor, en todas sus formas, es un lenguaje universal que trasciende fronteras, culturas e idiomas, y que tiene el poder de unirnos a todos. En resumen, hemos explorado juntos la construcción meticulosa de la tensión romántica en Sen Kalkam, la magistral interpretación, llena de entrega y pasión, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y el impacto cultural masivo y duradero de ese beso que por un instante detuvo el tiempo para millones de espectadores en todo el mundo. Ha sido un viaje a través de la pasión desbordante, de una química inigualable y de una conexión genuina que puede surgir entre dos personas, tanto en la ficción, donde los sueños se hacen realidad, como para deleite de muchos, a veces también en la vida real. Ese beso no fue solo un momento más en la serie, fue la validación de un amor que luchó por nacer, la culminación de un viaje emocional épico y la explosión de una emoción pura y sincera que resonó en el corazón de todos los que seguimos esta historia con tanta devoción. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este recorrido por uno de los momentos más icónicos, más apasionados y más recordados de la televisión turca. Espero que hayan disfrutado tanto como yo reviviendo esta escena tan especial. Me encantaría saber su opinión sobre este beso. ¿Fue realmente el más apasionado que han visto en una serie? ¿Qué les transmitió a ustedes? ¿Sintieron la misma emoción que sentimos nosotros? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la cajita de comentarios, porque me fascina leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir algo, si les ha transportado de nuevo a ese momento mágico, no duden en demostrarlo con ese botón de me gusta, que nos impulsa a seguir adelante. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de la serie, de los actores, o simplemente de las buenas historias de amor que te llegan al alma. Y si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí y acaban de descubrir este espacio, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que los mantendrá enganchados, emocionados y soñando. Hasta la próxima, mis queridos seguidores.